Aprendí exactamente dónde clasificaba en mi familia la noche en que mi papá levantó su copa en la cena y dijo: «Felicidades, aquí tienes tu auto, hijo». Todos aplaudieron. Luego se volvió hacia mí, bajó la voz y me entregó un billete en lugar de una sonrisa. «El alquiler vence el domingo». En ese momento, años de favoritismo silencioso se enfocaron. Sonreí, me lo tragué y no dije nada, pero algo dentro de mí hizo las maletas. Lo que sucedió después no explotó en la mesa. Se desarrolló más tarde y dejó a toda mi familia desmoronándose. Antes de entrar en eso, toca como dime de dónde estás escuchando y comparte tus consejos. Mi nombre es Sara y, sobre el papel, parezco la niña de la que se supone que los padres deben presumir. Trabajo en servicios sociales, el tipo de trabajo en el que te sientas frente a la gente en sus peores días y tratas de estabilizar el terreno bajo sus pies. Aprendí temprano a mantener la calma, a escuchar, a mantener las cosas juntas cuando las emociones están altas. Lo curioso es que aprendí la mayor parte de esas habilidades en casa. Nuestra casa siempre se veía sólida desde afuera, césped cuidadosamente recortado, fotos familiares alineadas en marcos a juego, cenas dominicales que comenzaban a tiempo. Mi papá construyó su carrera con sus manos, convirtiendo largas jornadas y obstinado orgullo en un negocio que pagaba las facturas y exigía respeto. Mi mamá les enseñó a los niños pequeños que llegaban a casa oliendo débilmente a crayones y café, y creían que la paz era algo que preservabas al no hurgar en las grietas. Y luego estaba mi hermano. Es más joven, encantador sin esfuerzo, el tipo de persona que la gente perdona incluso antes de que él pregunte. Al crecer, sentí que vivíamos bajo el mismo techo, pero jugábamos con reglas diferentes. Cuando luchó, la casa se inclinó hacia él. Cuando lo logré, se trató como si el ruido de fondo esperado ya se hubiera tenido en cuenta. No recuerdo que nadie me haya sentado a decirme: «Esperamos más de ti». No tenían que hacerlo, fue en los silencios, en la forma en que se revisaron mis boletas de calificaciones mientras se discutían las suyas, en la forma en que se cuestionaron mis elecciones mientras se alentaban las suyas. Me convertí en el confiable, el ayudante, el solucionador de problemas, la persona que llenaba los vacíos sin que se lo pidieran. Después de la universidad, volví a casa con un plan. Ahorre dinero, obtenga experiencia, solicite programas de posgrado. A veces pagaba los comestibles, cubría las facturas cuando algo se rompía, tomaba holgura sin llevar la cuenta. Vivir allí no estaba destinado a ser permanente. Se suponía que era práctico, temporal. A mi mamá le gustaba decir: «Tu papá simplemente confía más en ti», como si la confianza explicara por qué la responsabilidad solo fluyera en una dirección, como si ser capaz significara que ya no necesitabas apoyo. Me dije a mí mismo que no me molestaba, que las familias son complicadas, que el amor se manifiesta de diferentes formas. Creía que si me mantenía estable el tiempo suficiente, las cosas se igualarían, que algún día mi papá me miraría y vería no solo a la hija confiable, sino también a alguien a quien valiera la pena celebrar. Esa creencia es lo que llevé al verano de la graduación de mi hermano. El calor, los largos días, la sensación de que algo estaba cambiando, aunque todavía no sabía qué tan bruscamente. Y mirando hacia atrás ahora, esa es la parte que más duele. Entré a esa cena pensando que pertenecía. Las semanas previas a la graduación de mi hermano se sintieron de una manera que no pude nombrar. La casa zumbaba con energía de planificación, pero nada de eso me incluía de manera significativa. Mi mamá hablaba sin parar sobre la lista de invitados y las ideas del menú, hojeando recetas en el mostrador de la cocina. Mi papá desaparecía en el garaje con más frecuencia de lo habitual. La puerta siempre cerraba su voz, bajando cada vez que pasaba.
Cuando hice preguntas simples sobre a qué hora vendría la gente, si necesitábamos más sillas, obtuve respuestas vagas. Lo tenemos cubierto. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. El día de la graduación llegó caluroso y luminoso, el tipo de sábado de verano que hace que todo se sienta amplificado. Ayudé a limpiar la casa, limpié la mesa del comedor, arreglé las flores que mi mamá insistía en que eran necesarias. Mi hermano caminaba con su toga y birrete, nervioso pero emocionado. Le enderecé el cuello sin pensar de la misma manera que lo había hecho 100 veces antes de grandes momentos de su vida. En la ceremonia, mi papá aplaudió más fuerte que nadie cuando se llamó por el nombre de mi hermano. Se puso de pie medio radiante como si esto fuera una victoria personal. Aplaudí con demasiado orgullo genuino, incluso cuando un pequeño dolor familiar se asentó en mi pecho. Recordé mis propias graduaciones, cómo mi papá ya había aparecido, técnicamente presente, revisando su teléfono cuando se anunció mi nombre. De vuelta a casa, la casa se llenó rápidamente. Parientes, vecinos, familiares, amigos. La risa rebotó en las paredes. Placas clink-ed-ked. Alguien puso música. Floté entre habitaciones, rellenando bebidas, respondiendo preguntas sobre el trabajo, sonriendo cuando la gente felicitaba a mi hermano. La puerta del garaje permaneció cerrada todo el tiempo, como si guardara un secreto. La cena era ruidosa y abarrotada. Mi papá se paró a la cabecera del vaso de la mesa levantado, esperando que la habitación se acomodara. Habló sobre el trabajo duro, sobre la perseverancia, sobre cómo no todo el mundo lo tiene fácil, pero los que salen adelante merecen reconocimiento. Noté la forma en que sus palabras se inclinaban hacia mi hermano, cómo su mano descansaba sobre su hombro. Luego sacó las llaves. Captaron la luz cuando él lo sostuvo. Intermitente, metálico, inconfundible. Un coche. Una grande que valía más de lo que había gastado en mí mismo de una vez. La habitación estalló. Sillas raspadas hacia atrás. La gente aplaudió. La cara de mi hermano se congeló por un segundo antes de entrar en puro shock. Aplaudí. Sonreí. Mis manos hicieron exactamente lo que se suponía que debían hacer. Después de que el ruido disminuyó, después de que la gente se dirigió hacia el garaje, para ver el auto de cerca, mi papá me llamó la atención y asintió con la cabeza hacia el pasillo. Solo una conversación rápida, dijo la mirada. Nada dramático. En la tranquilidad de la cocina, lejos de los aplausos, su tono cambió. Práctico, medido, como si estuviéramos discutiendo un horario. Llevas aquí un tiempo, dijo. Es hora de que empieces a pagar el alquiler. 900 para el domingo. Por un momento, honestamente pensé que estaba bromeando. El momento fue tan surrealista que no se registró como real. Miré más allá de él, hacia el garaje, donde mi hermano se reía con las manos en el volante de un auto nuevo. Algo encajó en su lugar. Entonces, aún no enojo, ni angustia, solo claridad. Esto no fue un malentendido. Se estaba trazando una línea, y por primera vez me di cuenta de que había estado del lado equivocado toda mi vida. El resto de la noche se movió a mi alrededor, como si realmente no estuviera involucrado. La gente se reía en el garaje, admirando el auto desde todos los ángulos. Alguien abrió otra botella. Mi hermano seguía diciendo, «No puedo creer esto», una y otra vez, como si repetirlo pudiera hacerlo permanente. Me paré cerca del fregadero de la cocina, enjuagando platos que no necesitaban enjuagarse, asintiendo con la cabeza cuando alguien me hablaba, esperando a que pasara la sensación en mi pecho. Cuando la casa finalmente se calmó y el último automóvil salió del camino de entrada, me senté en el borde de la cama y miré fijamente a la pared. $900 para el domingo. El número resonó en mi cabeza.
no porque no pudiera pagarlo, sino por lo que significaba. No se trataba de dinero. Fue un veredicto. Pensé en todos los pagos que había cubierto sin que me lo pidieran. Comestibles, reparaciones, facturas que misteriosamente cayeron en mi plato porque era mejor con estas cosas. Nada de eso había sido alquilado. Aparentemente, eso era algo reservado para momentos como este, momentos en los que necesitaba que me recordaran mi lugar. El sueño no llegó. Algún tiempo después de la medianoche, abrí mi computadora portátil y abrí mi cuenta bancaria. Años de cuidadosos ahorros me devolvieron la mirada, lo suficiente para moverme, lo suficiente para respirar, lo suficiente para dejar de negociar mi valía, un favor silencioso a la vez. Por la mañana, la casa ya estaba zumbando de nuevo. Mi papá y mi hermano estaban haciendo planes para conducir. Mi mamá flotaba alegre de esa manera frágil que tenía cuando quería que las cosas se sintieran normales. Nadie mencionó la conversación de la noche anterior. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Esperé hasta que se fueran. El silencio que siguió fue pesado pero limpio. Comencé con mi armario doblando la ropa en pilas ordenadas. Cada decisión se sintió extrañamente tranquila. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar? Me salté las cosas vinculadas a versiones antiguas de mí mismo, las que creían que la paciencia eventualmente sería recompensada. En mi escritorio me detuve con un bolígrafo en la mano, mirando un papel en blanco. Yo no escribí un ensayo, no discutí mi caso, lo mantuve simple, honesto, definitivo. Me voy a mudar. Estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida por completo. Por favor, no me busques hasta que me comunique. Doblé la nota una vez y la coloqué en la nevera sujetada por un imán que había estado allí durante años. Luego llevé mis maletas al auto y no miré hacia atrás. El rechazo no llegó de inmediato. Comenzó como silencio, luego un mensaje de texto de mi hermano preguntando si se trataba de algún tipo de broma. Luego perdí llamadas de mi mamá. Cuando salí a la autopista, mi teléfono sonó una y otra vez en el asiento del pasajero. No respondí. No porque estuviera enojado, no porque quisiera vengarme, sino porque, por primera vez, estaba eligiendo no explicarme a las personas que ya habían decidido lo que valía. Y esa elección lo cambió todo. No fui muy lejos esa primera noche. Conduje hasta que las luces de la calle se difuminaron. Luego estacioné en el estacionamiento de una tienda de comestibles que permanecía abierta hasta tarde, del tipo con luces zumbantes y carros sonando en la distancia. Me senté allí con las manos en el volante, respirando ráfagas cortas, tratando de entender cómo una sola oración podía ahuecar tantos años a la vez. 9.900 para el domingo. Se repitió en mi cabeza, enredado con la imagen de la sonrisa de mi hermano en el garaje, sus manos agarrando el volante como si temiera que alguien pudiera recuperarlo. Todavía no estaba enojado, la ira habría sido más fácil. En cambio, lo que sentí fue algo más frío, una realización que se asentaba en su lugar, pieza por pieza. Mi teléfono volvió a encenderse. El nombre de mi hermano. Are you okay? The text read. Mom's freaking out. Dad says you overreacted. I stared at the screen for a long time before locking it and setting the phone face down. I didn't owe anyone an immediate version of myself. Not tonight. I stayed with my best friend that first week. She didn't ask many questions, just handed me a spare key, cleared out a drawer, and said, "Stay as long as you need." The simplicity of it almost made me cry. No lectures, no conditions, just space. The messages kept coming from my mom, mostly. Long voicemails that swung between worry and accusation. She wanted to talk this through. She wanted me to come home so we could be a family again. She never mentioned the rent, never mentioned the timing, as if ignoring it might erase what had been said. My dad didn't call at first. When he did, it was brief, controlled.
"This is unnecessary," he said. "Adults don't storm off." I almost laughed at that. I hadn't stormed. I had packed quietly. I had left a note. If anything, it was the calmest decision I'd ever made. A few days later, my brother called. Not texted. Called. "Can we talk?" he asked. His voice sounded thinner than usual, less sure of itself. We met at a coffee shop halfway between my friend's place and the house. Neutral ground. He showed up early, tapping his foot phone in hand like a lifeline. "I didn't know," he said as soon as I sat down, "about the rent thing." Dad didn't say anything. I know I said, and I meant it. None of this was his doing. He leaned back, rubbing his face. "Everything's weird at home. Mom keeps crying. Dad's mad all the time, and now they're asking me about stuff you used to handle. Bills, appointments, things I don't even know where to start with." I watched him process that out loud, watched the confusion creep in. For the first time, the cushion under him was gone. "I'm not disappearing," I told him. "I'm just not doing it for everyone anymore." He nodded slowly like the idea scared him, but also made sense. That conversation stayed with me because it was the moment I understood the real shift had already happened. I didn't have to do anything dramatic. The system was unraveling on its own. The real confrontation came later. Not at the dinner table, not in the garage, but on a quiet afternoon when my dad showed up at my friend's place unannounced. I opened the door and found him standing there, hands in his pockets, jaw tight. He looked around like the small apartment offended him. "Can we talk?" he asked. I stepped aside. We sat across from each other, the space between us charged with everything that had been left unsaid. "He didn't waste time. You embarrassed us," he said. "You made a scene." "I left quietly," I replied. "That's not a scene. You blindsided us." I held his gaze. "You handed me a rent demand at my brother's celebration. That was the blind side." He waved it off. "That's business. You're an adult. Adults pay their way." And yet I said you bought him a car worth more than I've ever spent on myself. That's different. I waited. Let the silence do the work. He needed encouragement. My dad said finally, "You've always been fine on your own." There it was again, the familiar script. "So, because I handle things, I get less?" I asked. He sighed like I was exhausting him. "You're comparing apples and oranges." I leaned forward. "No, I'm comparing effort and reward. I'm comparing responsibility and support, and I'm asking why those only flow one direction." He hesitated just for a second. Then he said it because he's worth it. The words landed heavy and clean with no apology wrapped around them. For a moment, I felt something crack open inside me. Not pain, relief. Because the question I'd been asking my entire life finally had an honest answer. I stood up. "I'm not here to argue with you," I said. I just needed to hear that. Hear what he snapped. "That I was never going to win," I said calmly. "Not by being responsible, not by being patient, not by staying." He frowned. "You're twisting this." "No," I said. "I'm accepting it." I walked him to the door. He looked stunned, like he'd expected tears or yelling. Some kind of leverage. "You're really going to do this?" he asked. "Walk away over money." I shook my head. I walked away over clarity. After that, the calls escalated. My mom called sobbing. My brother texted in all caps, panicking about things falling apart. And then my dad started calling every number he had for me over and over from his phone, from my mom's, from the house line. I let them ring, not out of spite, out of necessity. In the weeks that followed, I watched the consequences unfold from a distance. My brother struggled with expectations he'd never had to meet before. My mom grew quieter, more careful, forced to confront how often she'd smoothed things over instead of standing up. And my dad, who had always controlled the rhythm of our family, lost that control completely. He didn't know how to fix things without issuing commands. Meanwhile, my life settled into something steady,
I found my own place. I focused on work. People noticed. My supervisor trusted me with more responsibility. I started being recognized not as someone's daughter, but as myself. One night, my phone buzzed again. A message from my dad. I didn't mean it the way it sounded. I stared at the words for a long time. Then I typed back, "Impact matters more than intent." He didn't reply. That was the moment I knew the confrontation was over. Not because he apologized, not because everything was repaired, but because I no longer needed him to understand in order to move forward. The power had shifted quietly, irrevocably, and the family I left behind would never operate the same way again. The fallout didn't happen all at once. It came in waves, uneven and uncomfortable, like a house settling after a quiet earthquake. My brother cracked first without me smoothing things over, reminding him of deadlines, explaining expectations. He floundered. He called more than once, voice tight, admitting he felt overwhelmed, not angry, not entitled, just scared. For the first time, he was standing where I had always stood, expected to figure things out without applause. I helped when I could, but I didn't step back into the role of buffer. That space stayed empty on purpose. My mom changed more slowly. She stopped leaving frantic voicemails and started sending short messages instead. Apologies slipped in between updates about the house. She didn't name the favoritism outright, but she no longer pretended everything was fine. When we met for coffee weeks later, she looked tired in a way I hadn't seen before, quieter, more honest. I realized my absence had forced her to sit with discomfort she'd spent years avoiding. My dad was the last to adjust. Losing control didn't make him softer right away. It made him smaller. He ran out of orders to give consequences to threaten. Without my reliability to lean on his authority, stopped working the way it used to. He reached out less often, and when he did, his words were careful, measured, like he was learning a language he'd never bothered with before. As for me, life stabilized in ways I hadn't expected. My days felt lighter. My work felt meaningful instead of draining. I paid my own bills on my own terms in a space that belonged to me. People around me didn't praise my endurance. They respected my boundaries. I didn't get an apology that fixed everything. What I got was something quieter and more permanent. I got my sense of self back, and that turned out to be the most lasting consequence of all. I didn't go back to being the daughter who held everything together at her own expense. I also didn't cut my family off like a dramatic ending in a movie. What I chose was something harder and quieter. I chose distance with intention. Over time, the rules changed. Conversations slowed down, expectations softened. My dad no longer spoke in ultimatums because they stopped working. My mom learned that peace built on silence eventually collapses. My brother grew into his own responsibilities, not because he was pushed, but because there was no one left to carry them for him. And me, I stopped measuring my worth by how useful I was to people who never planned to protect me the same way. I built a life that didn't require permission, one that felt steady, honest, and fully mine. Looking back, that dinner wasn't the moment my family broke. It was the moment the illusion finally did. Sometimes walking away isn't about punishment. It's about refusing to keep shrinking so others can stay comfortable. If this story hit close to home, I want you to know you're not weak for wanting fairness, and you're not selfish for choosing yourself. If you've ever had to step back from family to protect your sense of self, share your experience in the comments. Your story might be the one someone else needs to hear. And if you want more real stories like this, hit subscribe so you don't miss what comes next.